Listo, buenas noches. Estamos en la sesión semanal, la primera sesión de la semana 2 de Espacio Abierto con tu asesor. Les doy la más cordial bienvenida y espero que esta sesión sirva para resolver algunas de sus dudas. Yo también tengo un anuncio que me acaban de hacer llegar, entonces pues probablemente tenga que hacer unos ajustes al foro. Hagamos un debate, que es el foro con el que se evalúa una de las dos actividades de esta semana. Y bueno, les doy la bienvenida a Sandra y en realidad tendría que exponer sus dudas, Sandra, y plantear algunas yo, que me parece importante. Entonces, Sandra, avísame por favor por escrito si tienes alguna pregunta o activa tu micrófono, por favor, para comenzar con las dudas. Mientras Sandra está escribiendo, espero que esté escribiendo. Si no, házmelo saber, por favor, Sandra. Les tengo un anuncio para aquellos que intentaron participar en el foro Aprendiendo y el foro de Hagamos un Debate. Ahorita lo resolvemos, Sandra, no te preocupes, no hay ningún problema. Durante toda la mañana y una buena parte de la tarde me acaban de avisar hace unos 10 o 15 minutos que ya están activos los dos foros. Entonces no estuvieron activos todo el día ni para ustedes ni para nosotros. Entonces no podía visualizarlo. Ahorita ya hice una participación para probar en el foro Aprendiendo y ahora me dispongo a hacerla ahorita que terminemos la sesión al foro de Hagamos un Debate. Entonces, normalmente pues son algunas recomendaciones que yo les voy a hacer. Primero sobre estos foros. Entonces, ¿te parece si ahí empezamos, Sandra? A pesar de que no hayas revisado la totalidad de los materiales, pues es importante también que te explique algunas cosas, que además se les va a explicar en la sesión masiva de mañana, de hecho. Entonces, bueno, primero comienzo con los foros, que son lo inmediato que estábamos revisando, porque hubo un problema técnico, de lo cual Pepa Niñasep se disculpa, porque no es algo que sale de su control. Entonces, pues ya está restablecido por suerte, ya podemos decir que no pasó a mayores, solo fueron unas horas del día de hoy. Tiene dos foros esta semana, el foro Aprendiendo, donde van a expresar sus dudas, les puse por ahí alguna pregunta, un recurso, les puse por la mañana, el foro de novedades, es un debate televisivo para el cual ustedes tendrán que prepararse porque la actividad 4 tiene que ver con debate. Entonces, bueno, les puse uno para que resuelvan algunas cuestiones, vean un debate real y que no, sobre todo que se centra en dos disciplinas diferentes, ¿no? Entonces, eso es la parte que más me interesa, que desde dos puntos de vista distintos están debatiendo sobre lo mismo. Y el debate que van a ver, que es un programa de televisión de Canal 11, pues tiene esa misma disposición, ¿no? Está un abogado y un médico hablando sobre el tema, sobre un tema específico que ustedes ya verán cuál es. Entonces, lo primero que tenemos que centrarnos, Sandra, es en seguir las instrucciones, que es ver el programa y en el foro Aprendiendo, pues expresar sus dudas, ¿no? Porque a veces no participan lo suficiente en el foro Aprendiendo, a mí me da mucho gusto que lo hayan hecho, pero pues me gustaría que participaran más, ¿no? Que hubiera una mayor participación de su parte. Eso sería genial para que yo pudiera resolverles algunas dudas, además de este medio y los medios de comunicación habituales. Entonces, bueno, para empezar, Sandra, yo te sugeriría que revisaras el foro y que vieras el programa de televisión, me parece que dura por ahí media hora, y tienes que aportar 5 veces, tienes que escribir 5 aportaciones diferentes durante los días. Es muy importante que resaltemos algunas reglas. Este, una de las reglas importantes es que tienen que participar más de 3 días consecutivos. Es decir, si yo participo sábado y domingo o solo el domingo, aunque mis participaciones sean muy buenas, no va a tener el puntaje no va a tener el puntaje completo porque no están participando y no hay una secuencia o un orden en sus participaciones. Lo hacen todo de un solo día. Entonces, eso es muy importante, repito, tienen que participar más de 3 días, no sé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y listo. Pueden martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y así sucesivamente, que sean más de 3 días, si no, se va a penalizar de acuerdo a la rúbrica, ¿no? Eso es lo primero, porque a veces se les olvida o a veces no les da tiempo con 2 o 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos que le dediquen a ese foro,
es suficiente para que estén conectados en la plataforma y además para que ustedes puedan participar. Lo segundo que quería explicarles sobre este foro, que es algo que ojalá tomen en cuenta, es que tienen que ser al menos un párrafo de extensión. Si escriben uno o dos renglones, eso es suficiente para ver el desarrollo de sus ideas. Entonces, les pido, los conmino a que participen con un párrafo, por lo menos entendemos un párrafo alrededor de entre 5 y 8 líneas, por favor. Menos se pueden penalizar, entonces ustedes midan, por favor, la cantidad y calidad de los argumentos que están expresando en los foros, en el foro de Hagamos un Debate. Y la última que les quería platicar, Sandra, es que tienen que poner bibliografía en lo que estén anotando. Es decir, en la actividad del foro les dice, por ejemplo, a ver, permítanme, déjenme, por favor, lo voy a abrir a continuación, ya está aquí. Y tienes que intervenir, por ejemplo, un argumento a favor de la legalización de la marihuana, tienen que citar cosas o consultar fuentes adicionales al programa. No olviden eso, por favor, porque eso es algo que me gustaría tocar en algún momento, que ustedes tienen que poner fuentes que leyeron y tienen que citarlas y colocar fuentes, citas textuales, es decir, comillas, para citar las palabras del autor y no cometer un plagio, que es algo que está con lo cual estamos luchando, su tutora y en Prepa en línea C, para que no se repita esta práctica. Entonces, repito, los 3 puntos importantísimos para obtener una buena calificación en el foro. Número 1, participar. Ahora es una buenísima pregunta, Sandra, ahorita la repito, pero bueno, déjame hacer el resumen, por favor. Número 1, tienen que participar en más de 3 días consecutivos, por favor. Número 2, tienen que hacerlo con un párrafo por lo menos entre 5 y 8 renglones. Y número 3, tienen que colocar bibliografía en cada una de sus aportaciones. Y la pregunta que hizo Sandra, que es muy interesante, que es, no se tiene se tiene que investigar el tema, no responder con opinión propia. Ahí te voy a decir una sugerencia, porque es una buena pregunta, Sandra. En realidad tú vas a opinar con fundamentos o con argumentos que ya tú investigaste. Es decir, vas a tener una opinión sobre la legalización de la marihuana en este caso, pero ya habrás visto el programa y habrás investigado otras cosas. Entonces, no solo será tomar palabras que leíste, sino también opinar tú. Entonces, otra cosa que les ayuda muchísimo es que ustedes puedan opinar también en función de lo que ven en su comunidad. Es muy importante este punto, no se les olvide. Si tienen alguna experiencia o si han visto en su comunidad cuál ha sido, digamos, la lucha por la legalización de la marihuana, tienen que colocarlo ahí, o cuáles son los peligros que se enfrentan en su comunidad, cuáles serían las ventajas de legalizarla, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias en su comunidad son muy valiosas para mí en el foro. Entonces, también eso es una buena evaluación y sería un cuarto punto. Entonces, Sandra, espero que haya quedado claro. Tienes que investigar, bueno, ver el programa, investigar un poquito en otras fuentes y a partir de esas dos lecturas o de esas dos materiales, tú puedes opinar ya al respecto, ¿no? También con tu experiencia. Entonces, esas 3 cosas van a hacer, estoy seguro, una excelente participación dentro del foro. Hagamos un debate, ¿no? Esa es la primera parte de lo que quería explicarles. Y pues es muy importante este foro porque a veces pues no ponen atención a las instrucciones o no leen todo el texto, las instrucciones, y participan una vez el sábado y 4 el domingo y ahí ya su calificación bajó. O no participan concretamente o con la extensión. A ver, Sandra, voy a abrir el chat. Dice... Exacto, Sandra nos dice que no hay experiencias en su comunidad. A lo mejor has escuchado alguna, Sandra, que tiene que ver, por ejemplo, con en el pasado, no sé, en la juventud, en la infancia, a lo mejor una relación con eso, y a lo mejor has escuchado. Si de plano haces memoria y no tienes una relación con este tema, pues sí te sugeriría que lo hagas solo en los artículos que leíste. Nada más no olvides poner la bibliografía. Si hay alguna duda, por favor, para eso está el foro de Aprendiendo, para expresar dudas sobre la citación. Entonces se supone, en teoría, que se los van a explicar el día de mañana en la sesión síncrona, pero si hay alguna duda después de la sesión síncrona, pues yo voy a estar el jueves con ustedes conectado de 6 a 6:40 para que ustedes vean y repitan todas las cosas que les haya, que tengan dudas, ¿no?
no se queden con nada, por favor, y pues yo esperaría que el jueves ya muchos de ustedes tuvieran por lo menos 2 o 3 participaciones para que yo las pudiera ir revisando, no las califico todavía hasta que acaban, pero para que yo pudiera ir revisando el texto y decirles más o menos si tienen algunas correcciones que hacer o cómo van sus participaciones. Espero, Sandra, que hayas podido poner de aquí al jueves por lo menos 2 participaciones para que no se te acumulen y para que yo vea cómo las estás colocando y su estructura. Eso sería muy bueno. Entonces, bueno, esa es la primera de las bueno, la segunda de las actividades. La primera se llama actividad número 3 y se llama investigar para argumentar. Y lo que vas a hacer es, pues, utilizar el tema de la legalización de la marihuana y buscar a partir de otros temas, perdón, otras ciencias. Es decir, si yo voy a estudiar la legalización de la marihuana desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de bienestar social, por ejemplo. Entonces las voy a investigar de ahí y voy a tener que hacer una serie de pasos, Sandra. Entonces tienes que revisar la búsqueda, qué es búsqueda documental o informática. Tienes que buscar en internet. De hecho, pues yo te sugeriría que muchas de las fuentes que utilices en el foro o que utilices en la actividad de integradora 3 las puedes volver a utilizar en el foro o viceversa, ¿no? Eso no está penalizado y no importa que pongas las mismas siempre y cuando, pues, diferencies que es una y que es otra, ¿no? Es importante. Les piden que hagan un texto argumentativo de 2 cuartillas. Les recuerdo que 2 cuartillas son 56 renglones, 28 renglones por cuartilla. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y presente y no hagan menos porque también desafortunadamente eso se penaliza. Y tienes que responder una serie de preguntas, Sandra. Por ejemplo, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Tienes que explicar cuál fue tu proceso de investigación. Es decir, hice lluvia de ideas, hice una lista de temas, después hice una búsqueda en Google Académico, después leí, tomé notas, etcétera, pero me tienes que explicar cuáles son las técnicas que tú seguiste. Pues eso es básicamente, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. No se olviden aquí en este punto los temas, bueno, la parte de problema de investigación, tesis, argumento, conclusión, premisa, etcétera, para que ustedes puedan revisar de manera concreta cuáles han sido los temas que hemos visto hasta ahora, porque van a poner en práctica 1 o 2 de ellos. Luego tienen que grabar un audio de 2 minutos en el que expliques todo lo que ya hiciste en tu trabajo. En ese sentido es muy parecido a la tarea anterior, solo que en la tarea anterior solo iban completando una serie de preguntas en el caso del ensayo de Octavio Paz y en el siguiente tenían que hacer ya un texto argumentativo, pero bueno, aquí sí tienen que completar uno de 2 cuartillas, para lo cual pues no deben olvidarse de cuáles son las condiciones que se les están pidiendo. Y repito, bueno, para cerrar con esta intervención, bueno, con esta parte, elegir una temática en relación con la legalización de drogas, escoger 2 disciplinas, biología, derecho, política, geografía, etcétera. Eh, Determinar de qué manera harás tu búsqueda, buscar información, por supuesto, decir qué dicen, bueno, explicar qué dicen los demás sobre esto, personas importantes y académicamente aceptadas, y desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas para exponer argumentos. No olviden que tienen que poner argumentos y lo pueden poner como argumento 1, 2, premisas, sería muy bueno para calificar. Y después explicar qué técnica de investigación documental o informática usaste y grabar un audio. Y no se olviden, por favor, una parte indispensable, que son colocar las fuentes documentales, Sandra, por favor. No se olviden de eso porque esa sí está penalizada si no la cumplen, porque ahí estaríamos incurriendo en el plagio, que es una idea que vamos a repetir, como dije al principio, de manera insistente. Mm, ¿Alguna pregunta específica, Sandra, por favor, que tengas? De todos modos, nos podemos conectar. Yo quedo muy atento a sus correos electrónicos
y a sus mensajes en la plataforma. Entonces, bueno, si estás bien, Sandra, damos por terminada la sesión, espacio abierto con tu asesor de la semana número 2 y espero, Sandra, verte por acá el jueves y a todos los demás con algunas dudas específicas para poder aclarárselas y que les sea mucho más leve esta partir de eso. A ver, Sandra nos dice que es complicado el tema de los argumentos. Sí, yo sé que es un tema complicado. En general, este módulo 5 puede ser un poquito pesado y complicado, pero recuerda lo importante, Sandra, que es lo que expliqué la clase pasada, perdón, la sesión pasada de este espacio, es que cuando veas argumentos siempre tienes que recordar que es tu opinión más información que ya leí. Eso te puede ayudar un poco a sentarlo, ¿no? Si yo voy a hablar sobre la legalización de la marihuana, no es suficiente mi opinión, sino que tengo que buscar información de fuera, mezclarlas y bueno, colocar citas y fuentes para que se evite que yo esté hablando y que esas palabras se puedan interpretar correctamente. Espero que haya quedado claro, Sandra. Si no, les voy a poner de todos modos algunos textos, unos recursos durante la semana. Hoy les puse uno para el foro. Y entonces, si tienes dudas, Sandra, puedes escribir en algún momento y yo te ayudo con lo que necesites antes del jueves o posterior al jueves, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, por favor, Sandra, confírmame que no tienes dudas y espero verte el jueves, por favor. Y los demás, el resto, pues escríbame, por favor, a los medios habituales, correo electrónico o mensaje en la plataforma. Gracias, Sandra, que estés muy bien.